Güeyes, tenemos uno muy bueno, uno que puede estar medio grotesco, medio sensible para algunos, pero más que nada, pues curioso, morboso, un poquito oscuro. En este caso vamos a estar reaccionando a las peores torturas del cártel de la historia, güeyes. Sin más que decir, vamos a reaccionar de una vez a esto. 1. Enrique Kiki Camarena. El 4 de febrero de 1985, el agente especial Enrique Camarena había logrado lo imposible. Infiltrado en el cártel de Guadalajara, identificó y coordinó la destrucción de El Búfalo, un plantío con 2.500 toneladas de marihuana en Chihuahua. Era el golpe más devastador que Rafael Caro Quintero había recibido en su carrera criminal. 3 días después, el 7 de febrero, Camarena salía de su oficina consular en Guadalajara cuando policías de la Dirección Federal de Seguridad lo interceptaron. No hubo resistencia posible. Los uniformados trabajaban para el cártel, lo subieron a un vehículo y desapareció en el tráfico de la ciudad. Lo trasladaron a una residencia en la calle Lope de Vega, 881. La casa pertenecía a un colaborador del cártel. Ahí comenzaría un interrogatorio que duraría 36 horas No con mames. Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, supervisaron personalmente las primeras horas. Querían saber quién había traicionado la ubicación de El Búfalo. Querían nombres de informantes. Querían entender cómo la DEA había penetrado su organización. Los golpes comenzaron de inmediato. Le quebraron las costillas una por una. Le arrancaron varios dientes con pinzas. Le introdujeron objetos contundentes por el recto hasta romper tejido interno. Cada vez que Camarena perdía el conocimiento por el dolor, un médico llamado Humberto Álvarez Machaín lo revivía. Las No inyecciones de mames. adrenalina lo mantenían consciente cuando Lo revivían, güey. Güey. el cuerpo intentaba apagarse. El propósito era claro. La tortura debía prolongarse el mayor tiempo posible. Todo fue grabado en audio. Las cintas capturaron los gritos, las súplicas, las preguntas de los interrogadores. En un momento, la voz de Camarena Güey, ¿quién tendrá esas cintas, güey? ¿Quién creen, güey? ¿Quién creen que tengas esas cintas, güey? La CIA, güey. ¿Quién creen, güey? a que no lastimaran a su familia. La respuesta fue otro golpe. Horas más tarde, cuando ya no quedaba información que extraer, decidieron terminar. Le hicieron múltiples perforaciones en el cráneo. Finalmente, alguien tomó un destornillador Phillips y lo introdujo directamente en su cerebro a través de uno de los agujeros. El 9 de febrero de 1985, Camarena fue declarado muerto. No Lo mames. enterraron en un terreno en Michoacán. Cuando su cuerpo fue encontrado semanas después, los forenses descubrieron tierra en el esófago y los pulmones. Había sido enterrado mientras aún respiraba. El caso provocó la operación más grande de la DEA en territorio extranjero y terminó con la captura de Caro Quintero 37 años después. Las grabaciones de audio existen hasta hoy y fueron usadas como evidencia en múltiples juicios. Ah, 2. Hugo Hernández. Enero de 2010. Hugo Hernández, de 36 años, caminaba por una calle de Sonora cuando una camioneta se detuvo junto a él. Varios hombres salieron, lo golpearon y lo arrastraron al interior del vehículo. Hernández era miembro de un cártel rival al de Sinaloa. Eso fue suficiente. Lo trasladaron a territorio controlado por sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que ocurrió en las horas siguientes solo se conoce por el estado en que apareció su cuerpo. Los sicarios prepararon una motosierra. La encendieron y esperaron. Comenzaron por las extremidades. Le cortaron ambos brazos y ambas piernas mientras, según estimaciones forenses, aún tenía signos vitales. toma. La pérdida de sangre fue masiva, pero el proceso no se detuvo ahí. Le arrancaron la cabeza del torso con la misma herramienta. El último acto fue el más calculado. Le desollaron la cara completa, separando la piel del músculo y el hueso con precisión quirúrgica. Luego tomaron hilo y Ey. aguja. Cosieron meticulosamente esa piel facial sobre un balón de fútbol, asegurándose de que los rasgos fueran reconocibles. El 8 de enero de 2010, residentes de Los Mochis, Sinaloa, encontraron 2 contenedores de plástico abandonados en una calle.
Dentro estaban el torso y las extremidades de Hernández. A pocos metros, envuelto en una bolsa separada, estaba el balón con su rostro cosido. Una nota acompañaba el hallazgo. Feliz año nuevo, porque este será tu último. No, ma. El mensaje fue claro para todos los cárteles rivales. No había límite en lo que el cártel de Sinaloa estaba dispuesto a hacer. La imagen del balón circuló en medios internacionales. El nivel de sadismo involucrado lo convirtió en uno de los casos más citados al hablar de la brutalidad del narcotráfico. Las autoridades nunca identificaron públicamente a los responsables directos, pero el método y el territorio señalaban directamente a la estructura de Guzmán Loera. 3. Israel Rincón Martínez, mayo de 2008. Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, salía de un centro comercial en Culiacán cuando sicarios del cártel de los Beltrán Leiva abrieron fuego. Más de 500 casquillos fueron encontrados en la escena. Güey. Edgar murió junto a otras 2 personas. Entre los gatilleros estaba Israel Rincón Martínez, conocido como El Guacho. Era un operador del cártel rival y acababa de firmar su sentencia de muerte. Guzmán Loera ordenó que lo encontraran. No importaba cuánto tiempo tomara. Meses después, entre 2006 y 2007, El Guacho fue capturado en Durango. Lo llevaron a una casa de seguridad donde esperaban los hijos de El Chapo. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán estaban ahí para vengar personalmente a su hermano. Comenzaron combates de béisbol. Ovidio lo golpeó repetidamente mientras le preguntaba por qué le hacía la guerra a su padre. Las grabaciones de video, que luego circularían en YouTube, capturaron los gritos y el sonido del aluminio contra hueso. Le sacaron los dientes uno por uno con pinzas. Le cortaron ambas orejas. Cuando el Guacho se desmayaba del dolor, un médico contratado por El Chapo lo revivía con inyecciones. El proceso se repitió Como durante el primero, güey. horas. La instrucción era clara: mantenerlo consciente el mayor tiempo posible. Finalmente, cuando su cuerpo dejó de responder incluso a los estímulos médicos, murió por trauma múltiple. No. Su cadáver fue abandonado en un paraje de Navolato, Sinaloa. El video de su tortura terminó siendo usado como evidencia en el juicio contra Joaquín Guzmán en Nueva York, conocido como el juicio del siglo. Testigos Güey. cooperantes como Dámaso López Núñez confirmaron que los hijos del Chapo participaron directamente. La grabación sigue disponible en fragmentos en plataformas digitales, aunque la mayoría de las versiones completas fueron retiradas por su contenido extremo. 4. Víctima anónima del CKITNG, 2020. Un hombre, cuya identidad nunca fue confirmada públicamente, fue capturado por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Se presume que pertenecía a un grupo rival, posiblemente los Chapitos o una facción del cártel de Sinaloa. Lo llevaron a un lugar no identificado y encendieron una cámara. Lo que grabaron superaría todo lo visto hasta ese momento en videos del narco mexicano. Y todo lo grababan, güey. O sea, qué pedo, cabrón. Son enfermos, güey. O sea, ¿por qué, güey? El hombre estaba desnudo y atado en el suelo. Un sicario le pisaba la cabeza contra el concreto. Otro sostenía un cuchillo. Sin anestesia, sin preparación, le abrieron el pecho mientras gritaba. No. La incisión fue profunda y deliberada, cortando a través de costillas y músculo hasta exponer la cavidad torácica. Los órganos quedaron visibles. Mientras la víctima aún respiraba y se retorcía, uno de los sicarios metió la mano y comenzó a extraer los órganos internos. Güey. El corazón fue removido mientras aún bombeaba. Lo que siguió fue documentado con claridad en el video. El sicario que había extraído el órgano lo llevó a su boca y comenzó a comerlo frente a la cámara. Sus compañeros se reían, gritaban consignas: «Pura gente del Mencho, somos los Jaliscos, pura nueva generación». La víctima murió desangrada minutos después. El video, sin censura, circuló en redes sociales y blogs especializados en narcotráfico en septiembre de 2020. No. Fue la primera evidencia gráfica de canibalismo dentro de un cártel mexicano. Testimonios posteriores de adolescentes reclutados por el CJNG confirmaron que consumir carne humana era parte de rituales de iniciación. Las autoridades de Tabasco detuvieron en 2017 a 12 integrantes de una célula del cártel, ¿Qué? 2 de ellos menores de edad, que confesaron haber sido obligados a comer carne humana tras su reclutamiento. ¿Qué? El gobierno de Carajo. Estados Unidos catalogó oficialmente al CJNG
como una organización narcoterrorista, comparándola con el Estado Islámico por sus métodos de propaganda violenta. 5. Miembro Güey, o sea, anónimo de los... no, o sea, güey. ¿Qué carajo estamos viendo, güey? O sea, canibalismo, güey. O sea, pinche gente sin escrúpulos, sin piedad, sin nada, güey. O sea, animales, güey. O sea, qué pedo, cabrón. No, no, güey, no, o sea, quien sea sensible, güey, lo debería de haber dicho al principio, pero quien sea sensible, güey, no vea este video, güey. Llano Félix. Entre 2006 y 2007, en el pueblo de Bastantita, Durango, Ismael El Mayo Zambada capturó a un operador del cártel de Tijuana. El hombre era parte de la estructura de los hermanos Arellano Félix, enemigos históricos del cártel de Sinaloa. Zambada no lo ejecutó de inmediato. Lo entregó personalmente a Joaquín El Chapo Guzmán, quien decidió encargarse del asunto por sí mismo. Guzmán ordenó que colgaran al hombre en un gallinero. Lo ataron de pies y cabeza, suspendido boca abajo durante varios días. No recibió agua ni comida. El calor de Durango y la posición invertida aceleraron su deterioro. Testigos que estuvieron presentes declararon años después que el olor era insoportable. Apestaba. Estaba podrido. Guzmán finalmente ordenó que lo bajaran y lo llevaran a un área elevada donde habían cavado un hoyo. El hombre, aún atado de pies y manos, fue colocado junto al agujero. Temblaba. No hacía frío. El Chapo se acercó con un arma. Le colocó el cañón en la cabeza y comenzó a interrogarlo. Quería nombres de otros operadores de Tijuana. Quería saber quién controlaba las rutas hacia California. El hombre respondía entre sollozos. A mitad de una respuesta, Guzmán disparó. La bala atravesó el cráneo, pero no fue letal de inmediato. El hombre cayó al suelo, respirando con dificultad, emitiendo sonidos guturales. Guzmán ordenó que lo enterraran así. Lo arrojaron al hoyo mientras aún suspiraba. ¿Cómo, güey? O sea, de un plomazo en la frente, güey, en la cabeza, o sea, todavía respiraba. Güey, qué. Ah, Recubrió su cuerpo. Murió asfixiado bajo metros de suelo. El caso fue documentado en expedientes judiciales durante el juicio de Guzmán en Nueva York. Isaías Valdez Ríos, quien formaba parte del equipo de seguridad del Chapo, testificó sobre lo ocurrido. Explicó cómo el líder del cártel participaba personalmente en torturas y ejecuciones, especialmente cuando involucraban a miembros de alto rango de organizaciones rivales. El cuerpo nunca fue recuperado. 6. Dos miembros de los Zetas. no, 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 Durante la no, guerra no. entre el cártel de Sinaloa y los Zetas, dos sicarios del grupo paramilitar fueron capturados en territorio de Guzmán. Los llevaron a una ubicación remota donde el propio Chapo los esperaba. Pero esta vez no usaría armas ni cuchillos. Ordenó que trajeran un tronco grueso de árbol. Lo tomó con ambas manos y comenzó a golpear a los dos hombres personalmente. El primero recibió el impacto en las costillas. El sonido del hueso quebrándose fue audible. No, mames, Continuó golpeando. güey. Brazos, piernas, cráneo. Cada golpe quebraba más estructura ósea. El hombre dejó de moverse, pero Guzmán no se detuvo. El segundo sicario intentó arrastrarse, pero fue inmovilizado. Recibió el mismo tratamiento. El tronco se estrellaba contra su espalda, sus extremidades, su cabeza. Los huesos se fracturaron en múltiples puntos. Güey. Ambos cuerpos quedaron inmóviles, deformados, sin capacidad de respuesta. Testigos describieron que parecían muñecos de trapo. Guzmán continuó golpeando incluso después de que dejaran de respirar. Cuando terminó, ordenó que quemaran los cadáveres. Los cuerpos fueron rociados con combustible y Güey. prendidos fuego. No Las llamas mames. consumieron toda evidencia. No quedaron restos identificables. La orden era clara. No debía quedar rastro de lo ocurrido. Este relato fue confirmado por testigos protegidos durante el proceso judicial contra Guzmán. Uy, Documentos sellados a los que tuvo acceso el periodista Alan Fowler del New York Times detallan que el Chapo prefería involucrarse directamente en ejecuciones de enemigos importantes. El sadismo con el que operaba lo sí, distinguía güey. incluso dentro de la violencia generalizada del narcotráfico mexicano. Sí. 7. Santiago Meza López. Con el Chapo, güey, ese güey estaba enfermo, güey. O sea,
no dejaba huella, güey, ¿no? O sea, se aseguraba de eso, ¿no? Pero, pues, güey, todo se le regresó, güey, en los pinches, en la hora, güey, en el juicio. No tuvo ni para dónde hacerse. El Pozolero. En 1984, un albañil de Tijuana llamado Santiago Meza López recibió una propuesta. Teodoro García Cimental, conocido como El Teo, necesitaba a alguien que hiciera desaparecer cuerpos. Le pagarían $600 a la semana. Meza aceptó. Lo que comenzó como un trabajo ocasional se convirtió en una operación industrial que duraría 25 años. El método era simple pero efectivo. Meza recibía los cadáveres ya muertos, entregados por sicarios del cártel de Tijuana. Los descuartizaba en pedazos manejables. Luego llenaba tambos de 200 litros hasta la mitad con agua. Añadía 2 costales de sosa cáustica. El líquido comenzaba a hervir por la reacción química. Introducía los pedazos de cuerpo. El proceso duraba 24 horas. El fuego se mantenía alto. La carne se desintegraba completamente, convirtiéndose en un líquido espeso con espuma en la superficie. Lo que no se disolvía, dientes, uñas, fragmentos de hueso, los separaba. Luego los quemaba con gasolina en un terreno baldío y los enterraba. Meza trabajó principalmente en un lugar conocido como La Gallera, en el ejido Maclovio Rojas, periferia de Tijuana. Ahí instalaron un sistema de drenaje improvisado. Los restos líquidos de los cuerpos disueltos fluían directamente al sistema de alcantarillado de la ciudad. Durante años, cientos de personas desaparecieron sin dejar rastro forense recuperable. Meza confesó haber disuelto 300 cuerpos. Las autoridades estiman que la cifra real está entre 652.500, No, considerando los 25 años que operó. El 23 de enero de sí, güey, sí, ¿cuál? O sea, 300 nada más, no mames. ¿Quién quieres engañar, güey? No, no mames. La cifra real está entre 652.500, considerando los 25 años que operó. El 23 de enero de 2009, Meza fue arrestado en Tijuana. Durante su interrogatorio, lloró. Explicó el proceso en No detalle. mames. Yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre, le decía a su familia. En 2011, investigadores comenzaron a excavar en la gallera. Encontraron entre 14.000 y 15.000 fragmentos humanos en distintas fosas. La cantidad de restos hacía imposible la identificación individual. Las fosas fueron selladas. Hasta hoy, cientos de familias en Tijuana no saben si sus desaparecidos terminaron en esos tambos. En marzo de 2024, un juez federal lo condenó a 30 años y 8 meses de prisión. Su técnica fue replicada por todos los cárteles mexicanos, convirtiendo la desaparición química en un método estándar. 8. 35 cuerpos en Veracruz. Septiembre de 2011. El cártel Jalisco. Nueva Generación libraba una guerra territorial contra grupos rivales por el control del puerto de Veracruz. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ordenó una operación que enviaría un mensaje imposible de ignorar. 35 personas fueron capturadas en distintos puntos de la ciudad. Todas eran identificadas como miembros o colaboradores de organizaciones enemigas. Las trasladaron a ubicaciones controladas por el CJNG. Ahí comenzó un proceso de tortura masiva. Los 35 fueron atados. Durante horas No, fueron sometidos a amputaciones de dedos y manos. Algunos no, recibieron descargas eléctricas, otros fueron güey. marcados con cuchillos. La palabra X-rata fue tallada en la piel de varios. Las mutilaciones se realizaron mientras estaban conscientes. El propósito no era obtener información, era crear Güey. No, güey. Güey, no se cansaban de torturarlos, güey, que hasta ya no poder más con sus cuerpos, güey, o sea, los revivían, güey, o sea, imagínate, güey, qué nivel, güey, de inescrúpulos, güey, o sea, terror visual. Cuando terminaron, los 35 cadáveres fueron cargados en vehículos. El 8 de septiembre de 2011, en plena hora punta, fueron arrojados simultáneamente en diferentes puntos del Boulevard Industrial de Veracruz. 6 cuerpos fueron colgados de un puente vehicular.
El resto quedó esparcido en la avenida principal. Narcomantas firmadas por el CJNG amenazaban a los Viagras y otros grupos rivales. La población civil quedó paralizada. El tráfico se detuvo. Las imágenes circularon en medios nacionales e internacionales en cuestión de horas. El gobierno de Estados Unidos respondió catalogando oficialmente al CJNG como organización narcoterrorista. Scott Stewart, analista de la consultoría Stratford, declaró que el Mencho había mostrado un salvajismo extremo incluso para los estándares del narco mexicano. Un exagente de la DEA lo O definió sea, en la revista Rolling Stone como sociópata que no teme usar la crueldad contra sus enemigos. El caso de Veracruz se convirtió en el símbolo del ascenso del CJNG como el cártel más violento de México. 8 casos, 8 métodos distintos, todos documentados en expedientes judiciales, testimonios protegidos o evidencia forense. Desde el agente de la DEA, torturado durante 36 horas, hasta el albañil que disolvió no miles de mames. cuerpos durante 25 años. Desde la cara cosida en un balón de fútbol hasta el canibalismo grabado en video. Estas no son leyendas urbanas ni exageraciones periodísticas. Son hechos verificados que los tribunales de México y Estados Unidos han usado para condenar a los responsables. El narcotráfico mexicano no solo trafica drogas, trafica en terror calculado, en mensajes escritos con cuerpos, en No, métodos diseñados para que nadie olvide lo que pasa cuando alguien cruza sus líneas. no, güey. Si este video te... O sea, no puedo creerlo, güey. Y la Sheinbaum dice que el narco no son terroristas, güey. ¿A quién quieres engañar, güey? No puedo creer, güey, la neta.